índices que más están cayendo en este momento. Pablo García, desde Divacons Alpha Value, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, Pablo, vaya días estamos compartiendo tú y yo en antena, porque desde luego la escena que tenemos que comentar no cesa. No sé si quieres hacer un comentario primero, ya que hemos hablado ahora de Nouriel Roubini, a lo que él está diciendo, ¿no? Creo que es claro que Credit Suisse está ahora mismo generando una tensión y una fricción muy clara. Preocupa mucho cualquier tipo de consecuencia. No solo se habla de Credit Suisse, ojo, también se está hablando de Deutsche Bank, pero bueno, esto ya lo comentamos al margen. Pero ¿cómo ves la perspectiva de Roubini? ¿Crees que está siendo excesivamente pesimista o dentro de ese pesimismo realmente asoma una gran verdad? Bueno, la verdad es que cuando te haces mayor empiezas a ser quizá más precavido, ¿no? Y esta pérdida de confianza es normal que el señor Roubini o algunos otros economistas, como en los cuales me incluyo, recordemos el pasado. Y hemos visto muchos ejemplos, ya no solo el más catastrófico de Lehman, también Bear Stearns o Banco Madrid o Banco Popular o por supuesto también Northern Rock. Es una pérdida de confianza que va en cadena y que está pues un poco generada por nuestro sistema. Es decir, que hay bancos que son de un tamaño mediano y que no han tenido, digamos, esos test de estrés, esos too big to fail, como bien comentabas. Y es que las declaraciones del management, que yo ya sabes que he criticado enormemente desde hace muchísimo tiempo de Credit Suisse, tanto el señor Axel Lehmann, el presidente, como también incluso el CEO Ulrich Körner, pues no saben gestionar en absoluto esta situación. Y de hecho, el Banco Nacional Saudí, y en palabras de su CEO, Amar Al-Qudari, ya ha dicho que no van a poner un duro más. Es decir, las cosas se complican, pérdida de confianza. Fíjate que yo creo que la Fed, los bancos centrales, tienen una patata caliente enorme, como hemos comentado en esta semana en Negocios Televisión. Yo le he comparado un símil, para que los telespectadores lo entiendan, con un agricultor que está plantando pues, patatas y tomates y ve que llega un fuego de cerca, ¿no? Debe dejar de plantar, aunque sea su sustento, por supuesto, para apagar el fuego primero, o de lo contrario toda la cosecha se quemará. Es decir, los bancos centrales son el agricultor. El fuego es esa pérdida de confianza en los bancos y las plantaciones de tomates y patatas son las subidas de interés que están aplacando la inflación. Los bancos centrales tienen que olvidarse de plantar patatas y de tomates. Tienen que dejar de subir los tipos, tienen que frenar esa política monetaria que ha sido tan restrictiva y dedicarse a dar liquidez al sistema. Pero como ha hecho la Fed, inmediatamente. Es decir, el problema de las crisis bancarias es que empiezan por un catalizador que puede no ser demasiado relevante, como puede ser el 16º banco de Estados Unidos por market cap antes de su quiebra, el Silicon Valley Bank, o incluso el 25º, como ha sido también el caso de Signature Bank. Si empezamos a hablar de Credit Suisse, estoy de acuerdo con el señor Roubini, empezamos a hablar de otras palabras mayores, ¿no? Pero después del caso Archegos, Greensill, etcétera, la pérdida de confianza en Credit Suisse lleva ya bastante tiempo, ¿no? Yo he deshecho posiciones desde hace meses, ¿no? Y estructurados en Credit Suisse porque las respuestas del management no me daban ninguna tranquilidad. Incluso, fíjense, hemos tenido al CEO de UBS, que es bastante sensato, Ralph Hammer, y ha dicho que, oiga, a mí no me metan en esta historia, yo no quiero tener que casarme con mi pues, histórico rival en Suiza. Pues desgraciadamente a lo mejor va a ser un matrimonio de conveniencia, habría que decirle al señor Hammers. Es decir, las cosas se van a complicar, el Banco Nacional de Suiza posiblemente tenga que tomar cartas en el asunto, porque las caídas y sobre todo los CDS, ¿no? Los seguros de impago, los famosos Credit Default Swap, han tenido un comportamiento extraordinario, incluso han llegado a 875 puntos básicos, ahora está un poco más abajo en 717, pero para que los telespectadores lo entiendan, el seguro frente a impagos de una quiebra posible del banco suizo estaba tan solo hace unos meses pues en torno a 300 puntos y si nos vamos a 2022 estaba claramente por debajo de 100 puntos básicos. Es decir, ha multiplicado por 7 o ha llegado a un máximo de multiplicar por 8, 8,5. Es decir, la situación es tensa y a pesar de que los balances y a pesar de que cumplan con las exigencias de la contabilidad, lo hemos visto en Silicon Valley. Es decir, es un problema de qué tienes en tu cartera y si hay cola en tu puerta para decir, dame el dinero que te he dejado, ¿no? Tienes que deshacer posiciones y el problema, como
muchos han aprendido ahora, es que si llevas a madurez al vencimiento un bono, la valoración no hay ningún problema, lo explica muchas veces nuestro amigo Javier Luengo, y por otro lado tenemos una situación en la cual si me obligas a vender activos que tienen un mark to market muy negativo, como pueden ser bonos soberanos de larga duración, las pérdidas pueden ser brutales, como ha sido el caso de Silicon Valley Bank, es decir, no están cometiendo ninguna ilegalidad, era una responsabilidad manifiesta desde el punto de vista del riesgo bancario. Complicada la situación. Yo espero que la sangre no llegue al río, pero como le hemos informado a nuestros inversores, nosotros teníamos bancos hasta hace 3 días y hemos deshecho todas las posiciones que había, ¿no? Es decir, la inquietud es importante y hemos deshecho todavía con algunas plusvalías, porque no olvidemos, desde el 12 de octubre el sector bancario europeo ha tenido un comportamiento extraordinario y tan solo hemos perdido 1/3, aunque sea muy rápido, de forma muy abrupta. El riesgo no compensa estar en estos momentos largos prácticamente de ningún banco, a pesar de que, por supuesto, insistimos que hay bancos con unos balances mucho más sólidos, como es Santander, como puede ser BNP o algunos otros, evitando, por supuesto, Credit Suisse e incluso en menor medida Deutsche Bank. Bueno, Pablo, me encantaba lo del matrimonio de conveniencia entre UBS y Credit Suisse. Veremos si al final no le queda otra que tragárselo, desde luego. Pero bueno, también se mencionaba la posibilidad de otra suiza, Safra Sarasan, en este caso, que también no sé en qué punto se estará moviendo el consejero delegado y si le hará mucha gracia o no. Veremos. Pero bueno, Rubini sí que decía que igual que Credit Suisse podría ser un too big to fail, también podría ser demasiado grande para ser salvada, ¿no? Que también esto nos llamaba la atención, poniendo un poco en balanza bueno, la dicotomía que tenemos ahora mismo, ¿no? El gran dilema. Importante, bancos centrales, nos decías, se tienen que dejar de subir los tipos, tienen que ponerse ya a inyectar liquidez inmediatamente. Mañana tenemos reunión del Banco Central Europeo, Pablo. Nadie querría estar en el pellejo de Christine Lagarde, ni por un segundo, medio segundo, creo que ni tú ni yo nos cambiamos por la presidenta del Banco Central Europeo, tampoco por Luis de Guindos, que mañana va a tener que estar ahí plantado e intentando aguantar el tipo, desde luego, porque seguro que alguna pregunta sobre la banca española cae. Desde luego, yo espero que nuestro compañero José de la Morena alguna intente colar por ahí. Pero más allá de esto, claro, ¿qué podemos esperar mañana? En cuanto a subida de tipos de interés, que Vítor Constancio, el ex vicepresidente del Banco Central Europeo, ha dicho que como mucho mañana 25 puntos básicos. No sé si podemos esperar la sorpresa de una pausa o incluso de un recorte, pero algunos dicen que esto podría mermar la credibilidad del Banco Central Europeo. No tendría por qué, pero bueno, esto ya son opiniones de cada uno. Y por otro lado, ¿crees que Christine Lagarde se va a mojar y va a hablar un poquito más sobre cuál es la situación que están observando ellos en estos primeros momentos, ¿no?, de la situación financiera? Bien, yo quiero ser muy claro, y lo que haría en el caso de ser la señora Lagarde. Es decir, yo he sido y lo he manifestado en múltiples ocasiones en Negocios Televisión, muy claro con el tema de los bonos, es decir, con el tema de las subidas de tipos. Yo hablaba de las mentirijillas del señor Powell o la señora Lagarde hace año y medio, y ahora insistía que los bancos estaban siendo coherentes. Bien, pero necesitamos abrir un paréntesis, una suspensión temporal a la subida de tipos, como comentábamos. Es que si no, pierdes las patatas y los tomates que has estado sembrando. Y puedes orientarte a decir, no, yo el fuego este no me va a llegar, yo voy a seguir plantando. Bien, es decir, podemos seguir subiendo tipos porque tenemos que aplacar la inflación, y esa inflación está 3 o 4 veces por arriba del objetivo. Italia por arriba del 10,5, pero incluso el Reino Unido hemos tenido en el 10,1, que también el Banco de Inglaterra tiene algo. Es decir, hemos visto los datos de inflación de España, incluso la subyacente, todavía por arriba del 7%, o los datos que han sido un poquito peores en Francia, hasta el 6,3%. Es decir, la inflación, la desinflación todavía no es suficiente. Por lo tanto, yo entiendo que tenemos que seguir pues con esas patatas y esos tomates, pero es que ahora tenemos algo que ha venido sobrevenido, y un banquero central tiene que precisamente, como ellos han comentado, ¿no?, que iban pues viendo el panorama y en función de eso iban a tomar las decisiones de tipos. Ha sido la primera vez, lo hemos comentado, que en la decisión de tipos de subida de 50 puntos anterior, del mes pasado, se aventuraron a decir que sí o sí iban a subir, incluso en el comunicado oficial, no en la rueda de prensa o en el turno de preguntas, sino en el comunicado oficial ya nos adelantaron 50 puntos, lo cual se ha demostrado que ha sido un error, porque el mundo es cambiante, como estamos viendo por esta quiebra de Silicon Valley Bank. Es decir, donde digo, y no pasa nada. Es decir, las cosas han cambiado, el Banco Central tiene que hacer una pausa, los bancos centrales tienen que hacer una pausa, porque podemos tener un problema de liquidez. No tiene ningún sentido que estemos haciendo una política monetaria más restrictiva
y cuando tenemos algunos bancos que tienen una dificultad de liquidez y estamos inyectando liquidez al sistema diciéndole, mira, las pérdidas que tienes latentes en esos bonos mark to market, yo te las voy a cubrir como si fueran al vencimiento. Oiga, pues para eso no me suban los tipos, vamos a empezar por frenar la subida de tipos, vamos a apagar el fuego y seguimos entonces con las patatas y los tomates, ¿no? Yo espero que lo hagan así, si no sería un error, porque estamos en una crisis de confianza tan importante para los balances de los bancos. Oiga, no se han cometido errores desde el punto de vista legal, no lo ha hecho Silicon Valley posiblemente, pero tampoco Credit Suisse. Oiga, he hecho unas malas inversiones, bien, pero si usted no me da confianza, una línea de liquidez y respalda un poco a calmar al mercado, que ha llegado a tumbar los precios de la acción de Credit Suisse más de un 20% y llegamos ya a un 90% de caída en 2 años, al final pues vas a pegarle la patada o el empujón, ¿no? Es decir, que no pasa nada, o desde mi punto de vista no cometería un error en esa política bien marcada de incrementos de tipos de interés, porque frenemos, hagamos un paréntesis, esperemos a ver, bueno, como pasó con el 11 de septiembre, que todos los bancos centrales al unísono, digamos, tomaron una decisión para calmar a los mercados con recortes de tipos importantes, o bueno, pues ha habido muchos momentos en los cuales ha pasado algo por ese estilo. Así que yo espero que, por favor, la señora Lagarde dé un mensaje de tranquilidad, no suba los tipos porque no es el momento, esperar y ver, y bueno, pues en función de los acontecimientos volvamos otra vez a plantar las patatas cuando el fuego no esté, pero no te sirve de nada estar plantando patatas cuando el fuego te va a quemar toda la cosecha que estás plantando, ¿no? Yo creo que es un ejemplo muy paradigmático de cómo veo el momento, cuando yo he sido especialmente vehemente en que el Banco Central tenía que atacar el problema de la inflación, que era tan perjudicial para nuestra competitividad en el extranjero. Así que yo creo que esa es la lectura más razonable. Hemos soltado lastre con los bancos y esperamos a que los bancos centrales cumplan con el guión. ¿Recuerdas cuántas veces he dicho que la renta fija es la que nos estaba adelantando movimientos, y hablamos de que estábamos en un best case escenario y que en algún momento, yo hablaba de no sé cuántas veces, cuántos símiles he hecho con el castillo de naipes, con que todo estaba cogido con pinzas, que en algún momento íbamos a tener algo que no esperábamos y que iba a ser un catalizador para romper ese excesivo optimismo que veíamos sobre todo en Europa. Bueno, pues fíjate, ha llegado desde Silicon Valley, ¿quién lo iba a pensar, no? Creo que hay que estar preparados, la señora Lagarde está sumamente preparada, el señor Powell le ha dado un guiño diciendo atajo este problema de liquidez rápidamente. Yo creo, además lo hemos visto en los swaps, que ya incluso adelantan recortes de 100 puntos básicos en el conjunto de 2023 en el caso de Estados Unidos. Es decir, yo no sé hasta dónde vamos a llegar, pero lo que tengo claro es que hay que parar, wait and see, no subamos tipos, vamos a ver cómo arreglamos este entuerto y más adelante ya decidiremos, porque la inflación va a seguir estando ahí arriba. Una última cuestión, el oro. Espectacular también el comportamiento del oro. Hemos visto cómo subía a máximos de 5 semanas mientras están reavivándose estos nervios importantes en la banca, ¿no? El lunes ya vimos unos importantes movimientos que hoy se están manteniendo. ¿Cómo lo estás viendo? Normal, es decir, lo que hemos visto es un movimiento lógico de papá tengo miedo. Y si papá tengo miedo, lo que hago es vendo donde está ese miedo, sobre todo en el sector financiero, y lo que hago también es comprar los activos que suelen ser refugios en este momento. Todos los metales preciosos, plata, oro, han rebotado con cierta fuerza. Quizás lo curioso y lo extraño es que en el caso del Bitcoin hemos visto subidas importantes, y creo que tiene que ver con que un banco como Signature Bank, que tenía 8 oficinas en Manhattan, 25 oficinas en todo Nueva York, y era un banco de criptomonedas, también fuera a la quiebra y fuera rescatado, ¿no? O tuviera esa línea de crédito, lo cual desde mi punto de vista, abro un paréntesis, me parece aberrante, ¿no? Es decir, estamos protegiendo a inversores que tenían un alto grado de riesgo, no sé. Bueno, lo que nos viene a decir en la subida de precios de los bonos y, por supuesto, la subida de los precios estamos casi a $2.000 por onza el oro, es papá tengo miedo, protégeme, por favor, Lagarde, por favor, Powell, protejan al inversor, porque si no, al final, esto podemos entre unos y otros pegarle la patada y provocar que al final el señor Roubini, aunque nos cueste reconocerlo, puede llegar a tener razón. Esperemos que no sea así. Un reto de alto nivel. Veremos si Christine Lagarde está mañana a la altura de una reunión en la que desde luego va a tener un
papel muy similar al que tuvo en su momento Mario Draghi para intentar calmar a los mercados ante un descalabro del euro. Veremos si mañana consigue Christine Lagarde evitar los temores de un descalabro del sistema bancario europeo. Cruzamos los dedos, Pablo. Muchísimas gracias, Pablo García, como siempre. Un abrazo. Adiós. Nosotros aprovechamos para hacer una breve pausa, pero no se muevan porque